Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto tres temas muy importantes para entender lo que está pasando en el mundo. Primero vamos a hablar sobre Colombia, ya que el precandidato presidencial Miguel Uribe recibió un intento de asesinato en los últimos días. Luego vamos a hablar sobre Argentina. La justicia argentina ha confirmado la sentencia en contra de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de ese país. Y por último vamos a hablar sobre algo que ha ocurrido recientemente en las últimas horas, el ataque de Israel a Irán y las consecuencias que puede tener para Medio Oriente. Pero comencemos con lo que ha pasado en Colombia, una situación bastante compleja. El pasado fin de semana, en medio de un mitin político, el precandidato presidencial del Partido Centro Democrático, Miguel Uribe, fue atacado por un joven sicario de 15 años. Este sicario ha sido capturado y se está investigando los lazos que podría tener con el crimen organizado en ese país. Este caso ha sido bien importante y también bastante complicado, precisamente porque el precandidato presidencial Miguel Uribe había pedido en más de 40 oportunidades protección al gobierno y el gobierno de Gustavo Petro había rechazado ese pedido. También se culpa bastante a Petro sobre lo que ha ocurrido, principalmente por el tema de la inseguridad ciudadana que hay en estos momentos en Colombia y también por lo que es el alza que han tenido varios grupos criminales y terroristas durante su gestión. La oposición en estos momentos se encuentra unida, esperando que Miguel Uribe pueda salir adelante. Él ha sido operado exitosamente, aunque sigue hospitalizado y en cuidados intensivos, así que hay bastante que analizar. Primero, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Cuáles van a ser las consecuencias justamente en el contexto de un proceso electoral? Y también, ¿qué es lo que va a pasar con Petro y cuál es el rol que ha jugado Petro y lo que está ocurriendo alrededor de esto en todo esto? Y para analizar estos temas nos acompaña desde Colombia el director académico del Libertank, Juan David García. Bienvenido, Juan David. Gracias, un gusto estar con ustedes. ¿Nos puedes comentar exactamente qué es lo que ha ocurrido, digamos, en el contexto de este mitin en el que estuvo Uribe y qué es lo que ha pasado en los días después, por favor? Sí, claro. En Colombia todavía no estamos en elecciones, pero ya estamos, digamos, en una etapa preelectoral, empezando, digamos, a prepararse las candidaturas dentro de los partidos y como ustedes bien indicaban, se trata de un precandidato del principal partido de oposición, que es el Centro Democrático, y además era el candidato que digamos, estaba empezando a impulsar una opción dentro del Centro Democrático que fuera y después más allá de ese partido para unir a otras fuerzas políticas. También hay que entender que ese es senador de la República, es el senador además más votado de el Partido Centro Democrático en el Congreso, fue la cabeza de lista del Partido Centro Democrático. Él había sido anteriormente, antes de ser senador, secretario de gobierno de la ciudad de Bogotá y viene de una familia por ambos lados. Por su padre no es de la familia de Álvaro Uribe, pero sí es de Antioquia, donde es Medellín. De ahí es la familia de su padre. Su abuelo paterno fue gobernador del departamento de Antioquia y una persona, un empresario muy significativo, muy importante. Y por el lado materno, su mamá fue asesinada en un intento de rescate en la época de Pablo Escobar y había sido secuestrada previamente por Pablo Escobar. Fue una periodista muy connotada, hija de un presidente de la República, de Julio César Turbay, que fue presidente entre 1978 y 1982. Entonces estamos hablando de alguien pues que viene de ese contexto, que es en gran medida el objetivo de los ataques verbales y de la generación de odio y división que ha creado en gran parte el presidente Petro, porque él dice que este personaje, Miguel Uribe, representaba lo peor de la oligarquía colombiana y también que su abuelo fue un presidente terrible, torturador, que combatió duramente precisamente al grupo al que pertenecía Petro, el M-19, aunque después ellos trabajaron en el proceso de negociaciones con ese grupo. Pero bueno, el caso es que todo ese contexto además, desde el 1 de mayo, el Día del Trabajo, hay que recordar que Petro salió a la Plaza de Bolívar, y creo que acá lo habíamos comentado,
que es la plaza principal en Bogotá, en la capital, a arengar a la multitud con la espada de Bolívar y la bandera de guerra a muerte. Y dijo que si no le aprobaban su consulta popular, iban a borrar a los congresistas que se opusieran, que el pueblo los iba a borrar. Y él se ha autoproclamado como el único y principal intérprete y representante del pueblo, como si no lo fueran los otros partidos y no lo fuera el Congreso, que también tiene origen popular. Pero bueno, el caso es que todo ese contexto de crispación, de tensión, de gran pugnacidad contra la oposición es lo que en gran medida antecedía a este atentado. También precisamente el señor Miguel Uribe venía diciendo que si se firmaba el decreto que ya precisamente firmó el presidente Petro, convocando a esa consulta popular para aprobar la reforma laboral, para que se hiciera, digamos, se convocara al pueblo para decidir sobre 12 preguntas respecto al sistema laboral, debido a que el Congreso ya había negado ese proyecto de ley. Entonces, que iba a convocarlo por decreto sin esperar a que se decidiera en la rama judicial si fue adecuado o no la votación del Congreso, que negó también esa convocatoria a la consulta popular, porque la Constitución indica que esas consultas se deben previamente aprobar o improbar por el Congreso, y el Congreso no lo aprobó, fue mayoritariamente el voto negativo. Entonces Petro, diciendo que hubo unas eh, faltas al procedimiento y que hubo unas violaciones a la Constitución, dice que desconoce esa decisión negativa del Congreso y simplemente da por hecho que no existe esa votación y que por lo tanto él puede convocar al, al constituyente primario, a la población, a esta consulta. Y eso pues también pues puede representar ese documento, ese decreto, un delito de prevaricato. Entonces ya precisamente Miguel Uribe, este precandidato eh, con el que está pues en este momento debatiéndose entre la vida y la muerte, eh, había dicho que iban a denunciar penalmente ministros y al propio presidente ante la Comisión de Acusaciones del Congreso por prevaricato, y además pues iban a tratar de poner en práctica todas las medidas jurídicas necesarias para proteger el Estado de Derecho en Colombia. Y bueno, en ese contexto se produce este atentado que también, como ustedes indican, fue un joven y al parecer hay más involucrados. Esto es todavía muy turbio. Él tenía 7 escoltas, este candidato, había pedido un refuerzo de su seguridad en varias ocasiones. La unidad de protección a personas importantes dentro del país por parte del Estado, esa unidad de protección está a cargo de un exguerrillero, ¿cómo les parece? Del mismo grupo de Petro, y no es alguien que genere pues mucha confianza. Entonces, precisamente el día antes de el atentado le rebajaron su seguridad de 7 guardaespaldas y escoltas a 3. Y entonces eso todo trae muchas suspicacias sobre quiénes pudieron haber estado involucrados, y si esto pues vincula o no al gobierno o hasta qué punto al crimen organizado. Colombia es el segundo país con mayor actividad criminal organizada según los índices internacionales después de Myanmar o Birmania, de manera que estamos pues en una circunstancia, estamos por encima de México, para que ustedes se hagan una idea. Entonces, de manera que es muy grave la situación, y pues el contexto que ustedes dan es perfecto porque ya termina de completar esta circunstancia en la que está el país.
justamente sobre los vínculos del crimen organizado y los vínculos al gobierno de Petro. Quería preguntarte porque se habla mucho de que persona sospechosa que está bajo la custodia de la policía tenía vínculos con el crimen organizado, y por otro lado también en los días siguientes al atentado que sufrió Miguel Uribe han habido ataques de grupos disidentes de las FARC en varias ciudades de Colombia. Se ha hablado de que hay 4 personas muertas y más de 14 heridos debido a estos ataques. ¿Qué nos dice toda esta situación de convulsión social de lo que está pasando con la violencia en Colombia y además del rol que puede tener el gobierno de Gustavo Petro en este caso? Se busca amedrentar a la sociedad, porque hay que ver que paralelamente ya Petro ha no solo firmado ese decreto, sino que también está llamando mencionando la posibilidad de una consulta popular para llevar a una constituyente o incluso una reelección. O sea, todo esto se está metiendo como una especie de combinación de formas de lucha para lo que se ha dicho, un golpe de Estado. Es que ese propio decreto es una violación flagrante de la Constitución y puede estar poniendo a Colombia en una situación de golpe de Estado. Estamos en alerta de que haya un quiebre constitucional y democrático en Colombia, y como ellos no lo hacen, es un zarpazo que se va dando escalonadamente. No lo hacen de un momento para otro, sino que ahí van, digamos, debilitando la institucionalidad. Hay cierta respuesta ya en el Congreso y de los partidos, 7, 8 partidos ya están empezando a decir y convocando para una marcha precisamente que se llama la Marcha del Silencio el domingo, y también hay una presencia del sector judicial, de la rama judicial, que pues va a tener que decidir sobre estas cuestiones que está presentando el gobierno y que podrían llevarnos hacia un cambio de régimen. Y además creo que justamente muchas de las preocupaciones que habían cuando Petro surgió como posible presidente de Colombia se comienzan a materializar, especialmente por el tema, como bien mencionas, de que se han comenzado a relajar las políticas que buscaban perseguir al narcotráfico, por ejemplo, y también habría que evaluar bastante los vínculos que está teniendo con grupos como las FARC y el futuro de Colombia en los próximos años con lo que está pasando en estos momentos. Pero vamos a una pausa y volvemos con esos temas.